Espera, sí espera, por favor, no te vayas. Soy el profesor Hermes José González, bienvenidos a mi vida, Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente. Y la temática de hoy es la falta de comunicación. ¿Por qué se caen los hogares? Por la falta de comunicación. ¿Por qué siguen los hogares de pie? Porque hay comunicación. La comunicación es un factor importante que se da dentro de una sociedad. Cuando imparto el área de castellano, lengua, lenguaje y comunicación, lo primero que hago es hablar de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo se hace la comunicación? ¿Dónde se hace la comunicación? ¿Por qué se hace la comunicación y para qué sirve la comunicación? Entonces, la comunicación es un proceso que se da entre un emisor y receptor. Y allí lo podemos estudiar en los libros de lenguaje y literatura, en RAE, en los diversos diccionarios que dice de esta manera. La comunicación es un proceso que se da entre un emisor y un receptor que arroja diversos tipos de código para así llevar una vida quizás más apropiada. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que intervienen en la comunicación? Primero, la persona que hace la comunicación, que en ese caso es el emisor. El emisor en este caso soy yo, en este caso es el profesor Hermes José González, que es el emisor. El emisor lleva unos códigos que le van a permitir arrojarse dentro de diferentes ámbitos, dentro de diversas sociedades que le han permitido. Primero hacemos una etimología de lo que es la comunicación. Se dice que la comunicación se da desde hace 500.000 años. 500.000, entonces en varios libros dicen así de la oratoria. El poder de la oratoria dice 25.000 años también, 25.000 años. En realidad, los grandes estudiosos han querido interpretar lo que es el proceso de comunicación. Hay un libro también llamado El origen de la vida, escrito por un filósofo muy importante llamado Paul Rivet. Allí se establece diversos tipos de la etimología en cuanto a la comunicación. Si nos vamos al estudio historiográfico, nos vamos a dar cuenta que el hombre era completamente nómada, vivía de un lugar a otro. Y así, a través de jeroglíficos, petroglíficos, se estableció lo que es la parte de la comunicación. Allí nos damos cuenta que hay diversos tipos de personas que se comunican entre sí. Por ejemplo, era un humo que salía, como ustedes ven en las películas, diversas películas que nos presentan en Hollywood. Les recuerdo que no se dice los indios, ¿no? Porque los indios están en la India. Se dice seres autóctonos o nuestros indígenas o aborígenes como tal. Y los aborígenes eran los que se comunicaban entre tribus, de tribu a tribu, y iban de un lugar a otro, nómada. Para empezar, Mario Zanoja, en su libro El hombre de la yuca y el maíz, dice que para empezar que el hombre sea totalmente sedentario, se establece allí un sedentarismo a través de la agricultura. En la agricultura allí se da el sedentarismo, empieza el hombre a sembrar, empieza el hombre a ser recolector, a ser cazador y a sembrar ciertos rubros. Lo primero que se sembró fue el maíz, los bisontes, como quien dice, los bisontes. Allí ellos vivieron casi a las riberas del río, a las orillas del mar, a las orillas del río. Allí eran recolectores, cazadores y se comunicaban entre sí. Y cuando iban a cazar grandes, me imagino que grandes dinosaurios para aquella época. Entonces, ¿qué ocurre? Que la comunicación es un proceso que tiene miles y miles de años. En realidad, yo le estoy diciendo la época, como inicié este proceso quizás de aprendizaje, porque estoy como recalcando cada una de las cosas que se dan dentro de la comunicación. Y una de las cosas que estuve realizando yo fue cuando empecé a hacer mi tesis de grado, que fue el proceso de enseñanza y aprendizaje para mi tesis de grado. Yo lo hice completamente cualitativo y me gustó hablar acerca de las estrategias gerenciales, del modo de comunicación
dentro del proceso que se da a nivel gerencial. Pero me llama la atención porque allí yo tuve que hablar acerca de la comunicación intrapersonal. Entonces, cuando yo hablo acerca de una comunicación intrapersonal, estoy hablando de que todo el conglomerado se está proponiendo para un diálogo en específico como tal, o diversos diálogos que nos permiten que, uno de los factores que nos permiten es el clima organizacional, la cultura organizacional, el empowerment, el empoderamiento. Se habla también de una comunicación intrapersonal, que es la comunicación que es una comunicación, yo le digo, existencialista, fenomenológica, hermenéutica, interpretativa. Y en esa comunicación fenomenológica interpretativa vamos a observar completamente cómo la existencia, porque yo estoy en este fenómeno llamado cristianismo, en la existencia entre las creencias. Y mi creencia es totalmente cristocéntrica y prácticamente yo hablo de Cristo. Porque cuando yo estaba prácticamente viviendo una experiencia de salud desagradable completamente, bebiendo pastillas casi todo el tiempo, vivía todo el tiempo con esas grangueas que le dicen mucha gente, y esas grangueas no me gustaban. Entonces yo quería salir diciendo: Señor, sáname, sáname, Señor, yo quiero ser sanado por ti. ¿Y sabes qué pasó? Que vino la misericordia de Dios y me sanó completamente, y allí en esa sanidad pude lograr entender que Dios tenía un propósito conmigo. Entonces, muchos le llaman fe, y dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la comunicación entre un Dios que a lo mejor sea metafórico o en la forma de símil. Pero déjame decirte que sí he entendido que Dios existe, porque lo he vivido. Esto es algo de una vivencia entre el hombre y Dios, un Dios que permanece por los siglos de los siglos, un Dios que hace contacto quizás con el hombre y se ha venido mostrando desde épocas ancestrales, donde Dios en su fenomenología y la interpretación del hombre hacia una realidad subjetiva le ha permitido alcanzar conocimientos que Dios ha venido enfrascando dentro de la especie humana. Y es aquí donde quiero leer en el libro de Hebreos, que me llama mucho la atención. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, como dice, hablar. Hay una comunicación que Dios quiere hacer con el hombre espiritual, no con cualquier tipo de hombre, porque hay hombres que son totalmente neófitos a la palabra de Dios, que no quieren absolutamente nada de la palabra de Dios. Bueno, se les respeta porque es una decisión propia, y mi decisión propia es hablar de Dios. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredero más excelente nombre que ellos. O sea, yo creo en Jesús. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pues yo creo en Jesús. Yo soy una persona que creo mucho en Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios ha hecho grandes milagros en mi vida. Dios quitó la soledad y la cambió en alegría. Y hoy puedo decir: Señor, gracias porque estás conmigo a pesar de las diversas circunstancias y situaciones que he vivido. Sé que hay un Dios que me mantiene aquí hablando, porque es que yo no me imaginaba hablar este tipo de temática. Mi temática iba a ser emprendimiento empresarial, o iba a hablar acerca del clima organizacional, la cultura organizacional y tantas temáticas que Dios me ha permitido alcanzar para interpretarla y para comprenderla. Entonces allí tuve que escoger esta temática, una temática dispuestamente para Dios,
una temática de Dios que me ha permitido llegar a tantos espacios y hoy quiero y anhelo seguir llegando a diversos espacios si me lo permiten estas redes sociales. Y gracias por ser parte de esta familia que viene creciendo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Suscríbanse a mi canal, dale a la campanita. Recuerda que lo mejor está por venir, cosas grandes vienen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.